La infección en los pulmones se conoce como neumonía. Bueno, esto puede ser hongos, bacterias. Hay que saber de dónde viene y esto hay que cuidarlo. Hoy tenemos un equipazo. Tenemos al neumólogo, el doctor Oscar Buitrago, y la terapeuta respiratoria María Gabriela Víquez. Bienvenidos, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias. Y nuestra modelo también, que le van a hacer todo ahora. Doctor, ¿por qué se da una infección pulmonar? Ok, bueno, nada más que no soy neumólogo, soy emergenciólogo, Sí, pero bueno, nosotros somos los que recibimos a todos los pacientes con este tipo de infecciones en los servicios de emergencia. Ahí ¿verdad? caen. Entonces, bueno, vamos a ver, una infección pulmonar básicamente es cuando nuestro sistema respiratorio, ¿verdad?, es invadido, es atacado por virus, bacterias u hongos, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es lo que provoca una infección pulmonar. Entonces, cuando estos atacan, lo que hacen es que inflaman los tejidos. ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Es correcto. O sea, nuestro organismo como tal, lo primero que hace ante una agresión es defenderse. Y la forma en la que se defiende es inflamándose. Pero esta inflamación no siempre es buena. Muchas veces puede ser muy perjudicial para nosotros. Entonces, la exageración de esa inflamación puede llevarnos a complicaciones muy, muy importantes. Y si el patógeno que tenemos es muy fuerte, todavía con mucha más razón. Doctor, ¿qué tipo de infecciones tenemos aquí en esto? A ver, pueden haber infecciones, como decía, por bacterias, por virus y por hongos. Generalmente las más comunes son las infecciones virales, que ojo, no quiere decir que no sean igual de severas que una infección bacteriana o por un hongo. Por ejemplo, el COVID, ¿verdad? O la influenza, que ha estado pegando bastante fuerte en nuestro país últimamente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, verdad? Uy, es que la infección se le fue a los pulmones y terminamos en emergencias, con el doctor Buitrago y toda la cuestión. Sí, vamos a ver. O sea, cuando hablan de que se le fue a los pulmones, en realidad es que podemos tener infecciones altas o bajas, ¿verdad? Cuando tenemos una infección, digamos, respiratoria baja, generalmente es porque afecta ya el parénquima pulmonar. Y sí, en ocasiones es un poquito más complicado de tratar y requiere antibióticos de amplio espectro o dependiendo de la clínica, ¿verdad? Pero sí, a eso es a lo que se refieren, generalmente infecciones respiratorias bajas que tienden a ser un poquito más complicadas. Le preguntan, doctor, las infecciones más comunes, entonces, ¿cuáles son? Ok, las infecciones más comunes son las virales. Entonces, muchas veces cometemos tal vez el error de confiarnos, ¿verdad?, de que nada va a pasar porque es un virus. Generalmente usted le dice a las personas, tienes un virus, todo bien, ya va a pasar. Sí, exacto, hubiera tomado, no sé, cosas naturales, que no está mal, pero cuando existen síntomas de alarma, aunque sea una infección viral y sea la más común, es cuando uno tiene que preocuparse, porque, señores, las infecciones virales sí te pueden llevar al hospital y tener que, pues, utilizar los recursos como, por ejemplo, terapia respiratoria que tenemos aquí al lado. Doctor, en infecciones pulmonares, neumonía, bacterias, virus, hongos contagiosos, que usted está hablando, hongos contagiosos, ¿cómo se contagian esos hongos, doctor? A ver, generalmente las infecciones que, pues, son provocadas por hongos, en muchas ocasiones siempre vienen con algo más. Y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Una infección viral se puede complicar y se puede sobreinfectar con una infección bacteriana o con una infección por un hongo. Entonces, generalmente en pacientes inmunosupresos, o sea, que tienen sus defensas bajas, que no se protegen igual, pacientes con VIH, pacientes con algún tipo de cáncer, pacientes que no tienen unas defensas adecuadas, para que la gente me entienda, estos son los pacientes que se ven muy susceptibles, o adultos mayores, por ejemplo, a tener infecciones por hongos, y casi siempre vienen con algo más. Doctor, ¿qué pasa en una bronquitis entonces? Ok, en una bronquitis la diferencia es que aquí sí estamos hablando de infecciones que son de vías aéreas un poco más superiores, en los bronquios, ¿verdad? Entonces viene todo el tracto respiratorio superior, después se divide en bronquios, esos bronquios se pueden infectar y también después viene el parénquima pulmonar, que ahí también se puede infectar. La bronquitis es la infección e inflamación de esos bronquios. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor, que uno dice, no, yo necesito ir a un hospital? Yo creo que esta es la pregunta hablando de la clave. Bronquitis, sí, o sea, no solamente de la bronquitis, de todo, y se engloba todas las infecciones respiratorias. Si el paciente tiene falta de aire,
y eso es muy importante, le falte el aire, no importa en qué medida, si usted siente falta de aire tiene que consultar. Si usted tiene una fiebre que no le baja, si tiene una fiebre que persiste más de 3 días, no resuelve, si usted ve que el paciente, por ejemplo, un adulto mayor, comienza a cambiar su estado de conciencia, comienza a hablar extraño, o en los niños, por ejemplo, que se tornan muy irritables o que más bien usted los ve que están más apagados, es ahí donde hay que consultar. Doctor, hablando de la bronquitis, siempre empieza bajita, ¿verdad? Y eso en cuestión de horas se complica. O sea, generalmente la mayoría de las enfermedades empiezan así, ¿verdad? Por eso es que siempre es bueno ir en ese periodo en el cual todavía podemos controlarlas, ¿verdad? Y sí, como dice usted, generalmente empiezan muy light, por decir así, pero pueden complicarse. Doctor, ¿cómo nos contagiamos de una bronquitis o cómo aparece? ¿Cómo nace? Somos seres humanos. Sí. Es imposible que nosotros no tengamos contacto con otras personas que nos puedan transmitir esto, ¿verdad? Y lo único que tiene que hacer uno es tener una buena higiene respiratoria, ¿verdad? Que eso después nos lo van a explicar, pero también tener ese cuidado básico que teníamos cuando estábamos en la pandemia, que nos protegíamos, que si la forma adecuada de toser, de estornudar, eso disminuye muchísimo la incidencia. ¿Cómo aparece? Alguien nos estornudó o algo nos comimos y empieza y se fue por acá. Exactamente, generalmente entra por lo que es nariz o boca, ¿verdad? Y por ahí nosotros tenemos algunos pelitos, la tos es un mecanismo de defensa, pero muchas veces no es suficiente, o porque lo que nos entra es muy fuerte, o porque nosotros en ese momento no tenemos unas condiciones adecuadas para defendernos. Entonces, doctor, yo no sé, anda mucho virus en la calle, dice, no, ando tocadillo, nada más, y los moquillos y todo. Y al día siguiente usted está en emergencias, doctor, ¿en qué momento ya usted pasa de infección? Sí. ¿Cuál es ese paso de ahí? Ok, la infección se da desde que usted contrae, por ejemplo, ¿verdad? El patógeno. Lo que pasa es que dependiendo de las personas, los que tienen comorbilidades, los adultos mayores, los niños muy pequeños, pueden desarrollar abruptamente y de forma muy dramática empeoramiento del cuadro. Veamos un poquito los síntomas, ¿verdad? Porque no es lo mismo que le duele un poquito las articulaciones a tener todo esto, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que lo podríamos dividir tal vez entre adultos mayores y niños. El niño que se complica, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces no nos puede decir lo que siente. Entonces hay que ver que no tenga aleteo nasal, quiere decir que las fosas nasales empiezan a hacer un tipo de aleteo, tirajes intercostales, usted donde se le hunden los músculos de la respiración, se ve que el niño le cuesta, que está muy irritable, como decía, o que usted lo ve muy letárgico, que usted lo estimula y él no responde. Fiebre que no baje, es importantísimo, que no quiera comer, por ejemplo, es importantísimo que se consulte. Y el adulto mayor o el adulto, ¿verdad? El dolor de pecho, la falta de aire y la fiebre que no mejore, asociado a alteración de la conciencia, etcétera, son signos de que usted tiene que consultar rápido. Doctor, es dificilísimo parar un ataque de tos. ¿Qué le está diciendo la tos a la persona? La tos es un mecanismo de defensa y es buenísima. Okay. De hecho, los compañeros de terapia respiratoria, para poderle quitar el tubo endotraqueal a un paciente, muchas veces le dicen tosa. Y si tose, tiene fuerza. Entonces, la tos nos defiende. Si alguien tose, quiere decir que se está defendiendo. Sí. Entonces, creo que más bien, en vez de satanizarla, hay que aplaudirla. Metamos a Gabriela Víquez, ella es terapeuta respiratoria. Hola. ¿Cómo atiende uno eso? Y hay mucho a la mano también, un ataque de tos por lo menos, más o menos. Lo importante a nivel de terapia es primero la valoración. Okay. Entonces, es importante siempre ver cómo está la presión arterial, la temperatura, auscultar los pulmones para ver qué ruidos se pueden escuchar, porque en una neumonía no solo va a haber moco, sino que también puede haber inflamación. Entonces, necesitamos saber qué se escucha para poder abordarlo de la mejor forma. Y muy importante ver cómo está el oxígeno. En el caso de ella, bueno, es una adolescente de 14 años, sí. Entonces igual monitorizarla a nivel de oxigenación. En este caso, este es un oxímetro, pero pediátrico, entonces va a cambiar dependiendo de si es un niño o un adulto. ¿Qué hace que lo que tenga aquí, verdad, entre por medio del humito? ¿Qué le está haciendo al cuerpo? Bueno, esto es aerosolterapia, ¿verdad? Son nebulizaciones y hay muchos tipos de nebulizaciones enfocadas en el moco como tal o en desinflamar. En el caso de ella, ahorita estamos enfocándonos en el moco, entonces se pueden utilizar soluciones isotónicas, hipertónicas, con
con algún tipo de medicamento para aflojar el moco. Pero esto lo que va a hacer es aflojar. Luego lo que viene es la terapia que nos va a ayudar a de verdad sacar ese moco. Ahí es donde viene la tos. Gabriela, ¿cómo se ataca un ataque de tos? ¿Cómo se para? ¿Cómo se frena? Bueno, cuando el chiquito llega y dice, Dios mío. Hay que ver la causa, porque muchas veces la tos es por exceso de moco. Entonces, si es demasiado el moco que hay que sacarlo. Y en un niño que no colabora, entonces existen técnicas como la tos provocada, en donde se hace una leve estimulación traqueal y yo con mi dedo saco toda esa flema que está ahí. Claro. Y en niños casi siempre es la única forma, porque ellos no me dicen, ocupo sacar. Claro, en un adulto yo le puedo decir tosa y puede toser. Ajá, claro. Pero en un niño eso no pasa. Entonces, por eso es diferente la verdad en un adulto y en un niño. Doctor, miras que don William le está preguntando que él apenas enciende el aire del carro o enciende el aire de la oficina, dice, ¿será que eso sí me está afectando? Don William, sí. Vieras de que vamos a ver, muchas de los inicios de estos síntomas pueden ser por cambios de temperatura. Y hay gente que ya tiene también, eso también lo ven los terapistas respiratorios, tiene muchas veces lo que llamamos hiperreactividad bronquial. Para que me entiendan, un tipo como decir asma, que hay que poder también diagnosticarlo con otros métodos, pero entonces cuando usted le entra aire frío a su parte respiratoria, a sus fosas nasales, ¿verdad? Y no se calienta adecuadamente, nuestro sistema respiratorio superior nos calienta el aire. Si el aire nos entra frío, probablemente pueda inflamar esas vías respiratorias y él empiece a toser. Gabriela, ahí tenemos también varias cositas ahí. Sí. ¿Qué es esta pistolita? A ver. Bueno, este es un percutor pulmonar. Se utiliza más que todo en adultos. Mira qué interesante cómo vibra. Véalo ahí. Ajá. ¿Para qué es eso? Eso es en el caso de los adultos, porque en niños y en bebés es mejor utilizar técnicas manuales, que van ligadas con la inspiración y la exhalación. Entonces, uno hace compresiones torácicas y ayuda a sacar todo ese moco. Esto es más que todo en adultos, pero se puede utilizar. ¿Y cómo es la técnica para sacar el moco? Ahí va para el... Entonces, se coloca de abajo hacia arriba y esa es la idea, que haya una estimulación. Claro. Entonces, esto de la mano con demás técnicas respiratorias van a ayudar muchísimo. Perdón que me le meta, ¿en qué momento ya echamos mano a esto ya más grande? ¿Verdad? Esto es mío. Bueno, esto es un ambú, tiene muchos usos, pero a nivel de terapia puede ayudarnos a expandir y también a mover todo ese moco que está ahí. Se puede utilizar desde bebés hasta adultos. Y es cuando yo ocupo expandir un poco más de lo que la neumonía en ese momento me permite, porque hay neumonías muy severas. Vamos a hablar de los lavados nasales también, porque estamos hablando del moco. ¿Qué tan eficaz es un lavado nasal así con eso que tenemos ahí? El tema de los lavados es más que todo cuando son síntomas de vía aérea superior alta o cuando son infecciones de vía aérea alta, como sinusitis o que comienza con eso, con congestión y mocos. Entonces, aquí yo traigo diferentes tipos de lavados. Todos estos son pediátricos. Estos son para niños después de los 2 años y estos dos son para bebés. Este especialmente es para bebés pequeñitos. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a depositar y a arrastrar. En cambio, estos otros no hacen la misma función. Entonces, yo acá en este momento voy a hacer la simulación. Eso es para bebecitos y qué importante tener todo esto despejado, porque dice, ¿por qué se me enferma el chiquito? Y es el mismo moco a veces también, ¿verdad, Gabriela? Sí, y es que en niños muy pequeños ellos son respiradores nasales. Entonces, el mínimo moco, la mínima obstrucción va a poder complicarlos. Y es algo que tal vez no sea tan grave en ese momento. Doctor, mientras alistamos esto, ya es que el papá de Roxy tiene 94 años, una EPOC, asma crónica, y tiene tos de hace meses y le mandan nada, ¿verdad? No le mandan nada y de ahí solo antibiótico. ¿Qué puede hacer el señor? Sí, Roxy, mira, o sea, vamos a ver, dentro de las infecciones pulmonares, la que desgraciadamente tiene tu papá, aparte de ser un adulto mayor, ¿verdad? Es una de las más complicadas que existe. Entonces, pues en él sí hay que tener mucho cuidado, tiene que ser visto por especialistas, por ejemplo por neumólogos, ya en la consulta externa, porque, y hay algo que tal vez quiero decirle a la gente, todos somos diferentes, o sea, usted no puede meter una receta de cocina a todos, hay que ver a cada persona de forma individual. Puede ser que él, con algunas terapéuticas que puedan ir variando, empiece a mejorar,
pero lo que sí necesita Roxy saber es que si el papá de ella tiene estas condiciones, es una persona a la cual hay que tenerle mucho cuidado. Y le voy a dar una recomendación, este tipo de pacientes sí ocuparía de terapia respiratoria domiciliar y existe, ellos van a su casa y le asisten. Llega Gabriela ahí donde Roxy, ¿ok? Sí. Sí, no, y muchas veces hasta la técnica, ¿cierto o no?, que utilizan no es la adecuada y no lo saben. Claro. Entonces creo que Muchas sería veces algo bueno. envían medicamentos inhalados y no lo hacen bien. Ajá. Entonces ahí es donde entran los espaciadores que nos van a ayudar a que la técnica del inhalador sea la correcta, porque supuesto. muchas veces no llega el medicamento Por como es. supuesto. Ya Este- tiene lista la jeringuita, ¿verdad? Pediátrica, llamémoslo así. Sí, es para bebés pequeñitos. Téngala ahí para que le Entonces, agarre la camarita y espere. Ahí ya ahorita le llega. Ahí le llega, excelente. Téngala ahí, no me la baje, exacto. Ahí. ¿Qué va a hacer eso? Ajá, esto, entonces ven, Claro. ahí genera el lavado. Qué interesante, ¿verdad? Y Ahí, eso va a deposita y empujar el arrastra. moco y va a salir por Y el va a otro salir lado. por el otro lado. Entonces eso va a limpiar toda la vía aérea. Es Si muy ya hablamos, eficaz. perdón, páseme el grandote, ajá. Es para después de los 2 años. Y esto es así, ¿verdad? Va aquí Igual, y sí. flum para este lado, ¿verdad? La técnica es muy importante ¿Cuál porque es la si lo técnica? hacemos A ver. mal puede afectar el oído. Ah, se nos va Entonces, por otro lado. sí, en el caso de ya un niño que colabore, eso es importante, el niño tiene que colaborar, porque Que si no es usted nada lo va a bonito, agarrar y el niño lavado, se va a sí. hacer para todo lado, eso no va a ser Claro. efectivo. Entonces, es importante posicionarse, abrir la boca y decir ¡ah! Para bloquear la trompa de Eustaquio. Entonces, que sea menos probable que se vaya a ir a oído. Claro. Si el agua está calientita, si tiene la solución que trae el producto y demás, puede ser todavía más eficaz. Ahora hablemos, estamos hablando aquí de un adolescente de 14 años. ¿Cuál le sigue a este? Digamos, un muchacho ya de 17, 18 años, ¿cuáles puede Es este utilizar? mismo, pero un poquito más grande, Ok. que sería el de adulto. ¿Y de esto para hacer este tipo de técnicas? Esto mismo, sí. Ok, sí le ese funciona. mismo, se puede ir por ahí. Ok, ¿qué más tiene por aquí, Gabriela? Bueno, esto es un acapela. Este acapela es pediátrico, entonces igual se utiliza para expandir y como higiene bronquial para mover el moco. Entonces el paciente se lo coloca y a la exhalación, si usted le toca el pecho, se va a generar una vibración que va a ser pulmonar. Entonces eso va a hacer que el moco pueda salir de una forma más efectiva. Doctor, ¿por qué usted ve personas que siempre tienen moco? Entonces siempre están jalando mocos y la cosa, y es toda esa cuestión aquí. Porque nosotros vivimos en un país que es muy húmedo. Y tenemos un país también en el cual muy probablemente en la mañana hace calor, en la tarde ya hace frío, me mojé al mediodía y como hablamos de esos cambios de temperatura, primero lo que hacen es tratar de contrarrestar nuestras vías respiratorias con moco. Así es. Doctor Oscar Buitrago, también tenemos a Gabriela Víquez. ¿Y vos cómo te llamas? Mía Quiroz. Mía Quiroz, que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.